Bueno, Dios les bendiga. Saludarles a todos de una manera muy especial. Bueno, damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos da de servirle. Saludar a las directoras, nuestra hermana Liliana Herrera. También un saludito muy especial, nuestra hermana Liliana Núñez, quien tuvo ese voto de confianza, quien me escribió y me dijo, hermana Marlody, ¿será que usted nos puede colaborar? Y bueno, gracias al Señor por eso. La hermana Norma, un saludo para ella muy especial en el nombre del Señor Jesús. Y bien, saludar también a mi primita hermosa, nuestra hermana Elsa Rojas, saludo para ella. La verdad que me alegré que ella hiciera esa oración a favor mía. Entonces, bueno, gracias al Señor por sus grandes bendiciones. Como decían, estamos aquí en la sede décima. Mi esposo es pastor asistente, estamos aquí sirviéndole al Señor Jesucristo. Y estamos trabajando bajo un lema, nada es imposible para Dios. Amén. Y hoy quiero que leamos la palabra del Señor en Hechos 9, versículo 3 al versículo 4, que la palabra del Señor dice así. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, quiero hablar bajo el título Transformados por su poder. Como nada es imposible para Dios, hoy quiero que hablemos sobre el poder de Dios. Amén. Amén, amén. Y ¿qué es transformar? Transformar es hacer cambiar de forma a alguien o algo, usando también como pronominal. Amén. Bueno, hoy quiero hablar de la transformación del hombre, la transformación que Dios hace en la vida del hombre. Amén. Porque la obra del Espíritu Santo en quienes Dios está orando es única y extraordinaria, que no se limita a un solo momento, sino que es un proceso continuo. Así como el poder del Espíritu Santo nos convence de pecado y de justicia y de juicio, también se encarga de transformar nuestra vida y hacernos nuevas criaturas. Amén. Esta obra regeneradora consiste en tomar a una persona muerta en delitos y pecados y hacerla a vivir mediante la participación de la naturaleza divina de Dios. Es decir, es aquella persona que el Señor toma cuando quizás estaba muerta en delitos y pecados, perdida en el mundo, perdida en los deleites de este mundo pecaminoso, quizás ya rechazado por la misma humanidad, por la sociedad. Y llega el Señor a ser una parte fundamental en la vida de esa persona, que es llega a transformar, a cambiar. Quizás donde ya la ciencia no hay nada, no hay nada posible ya para hacer, no, ya no. Y llega el Señor a transformar, porque Él es todo soberano, Él es poderoso, porque Él es nuestro Dios y para Él no hay nada imposible. Amén. Sin duda alguna, en un mundo religioso donde la gente es atraída por los sucesos milagrosos, el verdadero evangelio nos ha permitido ser protagonista del más grande milagro que puede vivir un ser humano. Y es el milagro de la transformación que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros los cristianos. Yo creo que cada cristiano, cada creyente, tenemos nuestra historia en el Señor. Tenemos esa historia pasada y que ahora estamos viviendo un presente en el Señor, que el Señor ha cambiado, ha transformado. Y yo, más de uno, más de un cristiano, más de un evangélico cristiano, tiene su historia en el Señor. Entonces, dice que pasada en una vida gobernada por el príncipe de la potestad del aire, apresada por los deseos de la carne, a una nueva vida con nuevos pensamientos, nueva naturaleza y nueva esperanza. Es decir, que antes le servíamos al mundo, estábamos atrapados allá, pero que un día nuestro Dios nos rescató y hoy le servimos a Él. Amén. Hoy solamente le damos la gloria a ese Dios que permitió que cambiara nuestra vida. Y en Efesios 2, 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra historia, hijos de ira que solamente vivíamos en pecados. Amén. Siendo enemigos del Señor Jesucristo, pero que un día Él nos hizo amigos suyos. Y recuerdo que un día un pensador dijo que se necesitaba del mismo poder con que se crearon los cielos y la tierra, todo lo que ahora existe, para tomar a un pecador y convertirlo en una nueva criatura. Y sin duda alguna, el único que lo puede hacer es nuestro Dios en cada creyente. Amén. Porque gracias a Dios contamos con la bendición de que ese mismo Dios, ese mismo poder que hizo un día los cielos y la tierra, es el mismo Dios que ha cambiado nuestra vida. Es el mismo Dios que hoy predicamos. Es el mismo Dios que vive en nosotros. Amén. Qué alegría saber de que ese Dios que desde siempre es el mismo Dios a quien nosotros adoramos. Y yo creo que cada creyente somos un ejemplo vivo de ese poder que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Elementos divinos que actúan en la regeneración, en la transformación de un hombre. Y nuestro Señor Jesús le explicó a un religioso llamado Nicodemo que para nacer de nuevo era necesario nacer de agua y de espíritu, haciendo alusión al poder de Dios y a la obra del Espíritu Santo. Estos son los elementos divinos que intervienen en la vida del ser humano para ser regenerado. En la Biblia encontramos a cientos y miles de personas que un día fueron transformados. Y un día este Dios, con su poder, con su gloria, con su misericordia, con su gracia, transformó, cambió. Amén. Y uno de esos hombres es la conversión de Saulo, de Tarso, que es quizás el testimonio más detallado de la obra transformadora de Dios en un pecador. Yo creo que la historia de todo el mundo lo sabemos, cómo el Señor tomó a un hombre, bueno, malo, que quería simplemente acabar con el pueblo y lo transformó. ¿Cómo lo hizo? No sabemos, solamente por su poder y su gracia. Amén. Así que Saulo de Tarso, siendo un joven, era ya mayor, era el mayor opositor de la iglesia en el primer siglo. En Hechos 9:1 al 2 dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese preso a Jerusalén. Lo impactante es que ese hombre tan pecador se encontraba en el radar de Dios. Él lo andaba buscando porque tenía un plan con ese joven, con aquel hombre. Tenía un propósito grande. ¿Y cuál era? Era convertirlo en apóstol suyo. Amén. Y lo más de bueno que en Hechos 9, el versículo 15, el Señor le revela el secreto a Ananías. Dice la palabra del Señor que el Señor dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que aún Saulo siendo aborrecedor del Evangelio, el Señor ya tenía un propósito con él. Y qué bueno que lo mismo ha pasado con nosotros. Muertos en nuestros delitos y pecados, quizás enemigos de Dios, blasfemos, maldicientes, pero el Señor ya tenía un propósito con nosotros. Y era detenernos en este bonito camino. Era planearnos esa salvación tan hermosa que el Señor nos ha dado. Y de acuerdo con su propósito salvífico, Dios actuó su plan de rescate y transformación hacia Saulo. Qué bueno, ese es nuestro Dios. Qué bueno es este Dios a quien nosotros servimos. Aleluya. Y en Hechos 9:3, versículo 4, nos dice que, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar de Damasco,
Repentinamente le rodeó un resplandor de luz y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En este versículo encontramos los elementos que Dios usa para hacer su obra regeneradora en la vida de Saulo. Y uno es el resplandor del cielo. Dice que de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y ese resplandor era Jesús. Era su gloria, su poder, la esencia misma de su Espíritu Santo. Ese resplandor del cielo es semejante al poder de Dios que se mueve en nuestros corazones. Es el poder de Dios que se manifiesta en la vida de un hombre pecador. Ese poder que es indispensable en nuestra vida, porque es su poder el que puede impactar la vida de un ser humano. Es ese poder, es ese mismo poder que nos ha salvado y que nos ha transformado. 2, su palabra. Cuando Pablo estaba en tierra, el Señor le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Eso está en Hechos 9:4 al 5. Las palabras de Jesús fueron suficientes para que Pablo entendiera lo que desconocía del cristianismo. Uno, que necesitaba entender Pablo, era que Jesús el Mesías, que había crucificado, estaba vivo. Qué noticia para Pablo, ¿cierto? 2, realmente realmente a quien él estaba persiguiendo no era la iglesia, no eran los cristianos, sino era al mismo Señor Jesucristo. 3, es decir, eso le hizo entender que Cristo tenía poder y autoridad. Aunque Saulo era el temor para los cristianos, pero había uno más grande que él y que le hizo transformar su vida. Amén. Entonces, necesitamos predicar que nuestro Dios es un Dios de poder y que para él no hay nada imposible. Porque el poder de Dios pone en evidencia la ignorancia del hombre. El poder de Dios lleva al hombre a entender la verdad del evangelio. Por eso es que hay muchos que no entendían este hermoso evangelio, no entendían ese camino, y el Señor les ha revelado esta hermosa salvación. Porque la palabra de Dios redarguye y convence. Y es el poder de Dios que nos hace renacer, que nos hace transformar, que nos hace cambiar de una mala persona a una buena persona, a una persona de maldad, una persona que vivía en pecado, a una persona que hoy se está santificando para Dios, que vive para Dios y solamente le sirve a nuestro Dios. Amén. El poder de Dios guía al hombre a la vida eterna. Ese resplandor de gloria y esas palabras de Jesús fueron suficientes para que Saulo de Tarso se pusiera a las órdenes de su Señor. ¡Qué bendición!, ¿cierto? ¡Qué alegría! Saber que antes a él era que le corrían y ahora el tener que obedecer a Dios y quizás sin verlo, ya conocía porque ya sabía que había servidores, que habían creyentes que seguían a Dios, pero como tal no había tenido esa experiencia, pero que ahora después de tener esa experiencia se pone a las órdenes de nuestro Señor. Y dice la palabra del Señor en Hechos 9:6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Eso quiere decir que si hay poder de Dios y palabra, habrá convertidos y habrá nuevas criaturas, habrán personas transformadas. Amén. Y ahora que Saulo de Tarso tiene un encuentro sobrenatural con Cristo, sus planes y sus planes son cambiados y su misma vida dio un giro de 180 grados. De Jerusalén había salido un hombre arrogante, despiadado, dispuesto a tomar a los presos, a los cristianos presos que se encontraban en el camino. Pero ahora es un hombre que se coloca a las órdenes de su Señor. Ahora es un hombre que es bautizado. Ahora es un hombre que ha recibido el Espíritu Santo y es un hombre transformado. En 2 Corintios 5:17 dice, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y de aquí todas son hechas nuevas.
Y ahora miramos que inicia Saulo una nueva vida, comienza a predicar y a declarar que Jesús es el Salvador. Y más adelante encontramos ya no a Saulo, sino a Pablo, convertido en el apóstol de Jesucristo, el más influyente de todos los apóstoles de la iglesia del primer siglo, un instrumento útil en las manos de Dios, producto de la obra transformadora del Espíritu Santo. ¿Quién hace esto? Solamente el Señor Jesucristo, que tiene autoridad para cambiar, para transformar, porque para Él no hay nada imposible. Nada es imposible para Dios, que para muchos es difícil, o miran y llega y dicen, bueno, esa persona que pasó, antes la mirábamos de baile en baile, de cantina en cantina, maltrataba a su esposa, a sus hijos, o quizás esa mujer mala esposa, pero que de un momento a otro, el Señor dentro de la vida de esa persona tuvo un encuentro con el Señor y fue cambiada en una persona nueva. Ahora es un buen esposo, ahora es un buen padre, un hombre responsable, una madre responsable, una dama amorosa, una buena esposa, una buena madre, una buena compañera, una gran amiga, una mujer de ejemplo. ¿Quién hace eso? Solamente el Señor Jesucristo. Y me siento orgullosa de saber que ese Dios es a quien nosotros le servimos. Ese Dios es a quien nosotros hemos puesto nuestra confianza, porque tenemos fe de que Él es un Dios que hace lo imposible posible, que cuando ya la ciencia, digámoslo, la especialización cree que ya no hay nada de remedio, hay un Dios que tiene la última palabra y que para Él no hay nada imposible. Para Él, al Señor no le cuesta nada coger a un hombre, coger a un habitante de calle, transformarlo y convertirlo en un gran predicador, en un gran cantante, en un hombre de Dios, porque se ha visto en nuestra iglesia. Se ha visto de que hay pastores que antes vivían muertos en ese mundo, hundidos quizás en las drogas, en el alcoholismo, bueno, tantas maldades que abarcan, y mirar que el Señor los ha transformado. Y ahora son grandes predicadores, grandes pastores, hombres de ejemplo a seguir. ¿Quién hace esto? El Señor Jesucristo. Porque Él es un Dios que para Él no hay nada imposible. Él es un Dios de amor, Él es un Dios de misericordia, que da lo que no merecemos. Y lo que merecíamos nos lo quitaba. Entonces, tenemos un Dios lleno de poder, que para Él no hay nada imposible. Un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y creo que, como decía al principio, cada uno de nosotros tenemos una historia con Él. Cuando llegó, impactó nuestras vidas, transformándonos, haciendo ese cambio. Por eso hoy le servimos, le amamos, le adoramos, porque Él es el único que pudo transformar nuestra vida. Y quizás muchos de nuestros familiares hicieron hacer mucho por nosotros, pero lastimosamente, cuando lo que no haga Dios, no lo hace el hombre. Lo que no haga el Señor Jesucristo, no lo hace el hombre, porque Él es un Dios transformador, Él es quien cambia, Él es el único que tiene la autoridad de transformar al hombre en nueva criatura. Entonces, así que este es el consejo de la palabra del Señor. Si alguien cree que su vida está atada en ese mundo, en delitos, en pecado, agobiado, hundido, en ese mundo que solamente ofrece sino desgracia y tristeza, en esta mañana les presento al Señor Jesucristo, un Dios que para Él no hay nada imposible, que a Él no le queda grande, que un Dios que transforma la vida del hombre. Si transformó la vida de Saulo, que era un perseguidor de los creyentes en ese tiempo, lo transformó y lo convirtió en su apóstol, el Señor también puede transformarlos y hacerte nueva criatura, hacerte un buen hombre, una gran mujer en las manos del Señor. Así que este es el consejo de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Me perdonó por su gracia y poder, me redimió para gloria de Él. Me
plantó en su vida para llevar su gloria al mundo en necesidad. Quiero permanecer en la vida de mi Señor, porque separado de Él, nada puedo hacer. En su verdad tengo libertad, en su gestión, en su autoridad. Por la fe en su palabra me lleva siempre a vivir en santidad. Quiero permanecer en la vida de mi Señor, porque separado de Él, nada puedo hacer. Quiero permanecer en la vida de mi Señor, solo en ti, Señor, porque separado de Él, nada puedo hacer. Nada puedo hacer. Ayúdame, mi Señor, dame tu gracia y poder, y lléname de tu unción hasta la meta llegar. Quiero permanecer en la vida de mi Señor, porque sé